Mis hermanos, hemos leído, para contexto, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Ya hemos venido trabajando en Éxodo, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Hoy trabajaremos desde los versículos 15 hasta el 20. Así las cosas, hoy veremos como título de este estudio, la redención en territorio enemigo. La redención en territorio enemigo. En el contexto pudimos ver varios elementos que nos pueden servir y que nos van a servir para el entendimiento de los siguientes versículos que vamos a trabajar hoy. El primero, recuerdan mis hermanos en la lectura que hicimos hace un momento que las instrucciones del tiempo y del momento de la libertad de la esclavitud de Egipto fue dada cuando el pueblo estaba ¿en dónde? Estaba en Egipto. Primer elemento para que lo tengamos todos presentes. Entonces el Señor le entrega esta instrucción a Moisés cuando el pueblo estaba en Egipto y tenían que acatarla estando en Egipto. Todavía no eran libres, pero estas normas que se estaban entregando a todo el pueblo era para su libertad. En otras palabras, es como el ya, pero todavía no. Así que en ese momento, estando en Egipto, se entregaban esos elementos. Ahora, dentro de los elementos, ¿qué encontramos en el versículo 8 del capítulo 12? Vámonos, por favor, a Éxodo 12, versículo 8. Notarán ustedes que allí se pide que hay que comer la carne, pero con otro elemento. ¿Qué elemento ven ustedes en el versículo 8? Panes sin levadura. ¿Y qué más? Hierbas amargas. Hierbas amargas. Las personas que están familiarizadas con el tema culinario sabrán que las hierbas amargas realzan el sabor de la carne. Esto no fue dado simplemente porque sí, para que le supiera mejor la carne al pueblo, a la nación de Israel. No era por eso. Si ustedes ven el elemento, tenemos el pan sin levadura y tenemos la carne con hierbas amargas. Hierbas amargas haciendo referencia a toda la amargura que recibieron ellos durante todo ese tiempo viviendo como esclavos, que viene a mezclarse con la carne ¿de quién? Del cordero, quien en ese momento viene a saber dulce. Y la hierba amarga viene entonces a realzar el sabor de la carne, y eso se hace de manera intencional para que ellos puedan valorar la libertad después de estar en esclavitud, así como todos nosotros valoramos la libertad después de muchos años en pecado. Ahora sí valoramos la libertad. Entonces tenemos esos elementos. Quise darles todo este contexto porque hay otro elemento en el versículo 8 de que nos habla sobre el pan sin levadura, y de eso es lo que vamos a hablar desde los versículos 15 hasta el 20. Entonces, el título lo recuerdo: redención en territorio enemigo. Esto, hermano, nos pone a pensar o nos hace recordar que lo que ocurría aquí en Éxodo nos está apuntando a una gloria mayor en el futuro, que es la que hoy nosotros conocemos, la libertad de la esclavitud del pecado. Pero estando nosotros en este mundo caído, se nos entrega a cada uno de nosotros las normas, las reglas, las leyes, para vivir en libertad, estando nosotros en este mundo caído. Asimismo, se dieron estas normas y estas leyes estando ellos en Egipto. Pasemos, hermanos, al versículo 15. En el versículo 15, permítame colocar un encabezado para abordar este tema, y lo veremos como la purificación radical. La purificación radical. Voy a pedirte, mi hermano Giovanni, si me apoyas, por favor, con Éxodo 12 y el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el
Gracias, mi hermano. Notamos en el texto que nos menciona cuántos días había que comer panes sin levadura. 7 días. ¿Eso podía ejecutarse en ese momento? Cuando se estaba dando esta norma, ellos se les había dicho que va a venir un momento en donde ellos tienen que colocar la sangre en el dintel, tienen que comer la carne y tienen luego que comer el pan sin levadura. Pero luego les dice a ellos que 7 días. Les está dando ya instrucciones para que cuando estén libres la ejecuten. 7 días. ¿Y 7 días por qué? Porque aquí está hablando de un ciclo completo, como una semana, un principio y un final. Así las cosas, el texto lo que trata de, o lo que muestra y simboliza en el futuro es toda la vida del cristiano, de principio a fin, comiendo panes sin levadura. ¿Recuerdan ustedes qué representa la levadura en las Escrituras? El pecado. Por eso siempre se mencionó 7 días, desde el principio de la semana hasta el fin de la semana, un ciclo completo en donde el ser humano, el elegido, ha de vivir así, sin levadura, sin pecado. Pero ¿estando en dónde? Esa instrucción se la dieron allá, estando en Egipto. Sigamos, mis hermanos, adelante. Permítame mencionar algo que Charles Spurgeon en su momento reflexionaba sobre este tema. Charles Spurgeon destaca lo siguiente: a todos los que Dios quiere llevar a Canaán, primero los hace bajar a Egipto. La estancia en Egipto no fue un accidente, sino un diseño de la providencia divina. Recordemos esto, hermanos, y vayamos un poco más atrás. El pueblo de Israel convivía con sus hermanos israelitas siendo esclavos todos. ¿Había en su momento algún israelita más que otro? Todos eran esclavos. Todos eran lo mismo. La única diferencia que podría haber es que de pronto uno tuviera más hijos que otros, pero finalmente esclavos. Dentro de la nación, dentro del pueblo, aún no había sido nación, dentro de esta gran familia que había aquí en ese momento, vivían también con ellos unos extranjeros. ¿Recuerdan ustedes que en el texto que leímos hoy menciona también los extranjeros? Los menciona que para ellos también es la misma ley, conviviendo juntos, también como esclavos. Y esto nos hace ver, hermanos, desde que de siempre se tuvo visto que en el futuro convivirían entonces la nación judía y los gentiles. Desde siempre se había visto. En algún momento de la historia perdieron ellos esto de vista y comenzaron a pensar en su momento de que solamente los judíos que venían de la línea de Abraham física, ellos solamente, para ellos eran las promesas. Pero nunca fue así, ni se pensó así, y en estos versículos los hemos podido ver. Noten ustedes también algo en particular. Dice, 7 días comeréis pan sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿En dónde? Donde primero hay que mirar que no haya la levadura. En vuestras casas. ¿Recuerdan ustedes o este texto qué les hace pensar a ustedes en el Nuevo Testamento? ¿Qué texto se les llega a usted a la cabeza? Cuando hablamos de que primero hay que revisar que en las casas no haya nada leudado o levadura. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando uno va a mirar el mal en nuestros hermanos, que primero hay que sacar la viga en el ojo para ver bien y luego sí sacar la paja en el ojo ajeno? El texto nos menciona entonces que primero hay que sacar la levadura de vuestras casas. Sigamos leyendo. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Noten ustedes también la amenaza y por eso esto es una purificación radical. Si ellos no hacen esto, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Serán cortados del pueblo. Serán cortados del pueblo. Serán, como hablamos en la disciplina eclesial, en una disciplina, entonces será sacado del pueblo. Así las cosas, el tema aquí es delicado con el tema del pecado. Estamos hablando de un pecado deliberado.
de que por más que Dios mismo se le dice que no lo debe hacer, de manera deliberada, dice, pues no, los 7 días voy a comer leudado, ¿y qué? La respuesta es, entonces será cortado. Sigamos avanzando, mis hermanos. Años más adelante, cuando estaban leyendo esto, los rabinos empezaron a hacer un tipo de práctica más adelante para poder cumplir al pie de la letra lo que estamos viendo. Lo que hacía era que el padre de familia tomaba una luz, un candelero, y comenzaba a buscar en todos los rincones de su casa que no hubiera ni una migaja. Y así revisaba al detalle para poder cumplir estrictamente con este mandato, antes de ir a tomar la Pascua. Dicho así, hermanos, cuando les menciono esta práctica de ir y revisar meticulosamente cada uno su casa, para luego sí ir a comer, ¿esto qué nos recuerda? ¿O a qué apunta? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la Santa Cena? La Santa Cena, antes de ir a comerla, primero tenemos que hacer examinar nuestra propia casa, examinar nuestra propia casa y luego sí ir a comer el pan sin levadura junto con la carne y las hierbas amargas. Notan ustedes ahora que estos 3 elementos empiezan a cobrar mucho sentido porque estaban apuntando en el futuro a que el creyente ha de recordar entonces de dónde lo sacó el Señor, de qué esclavitud vivía de manera amarga y ahora el conocer al Señor de manera dulce, ahora lo viene a darle libertad para que viva sin pecado enteramente, completamente. Sin embargo, hermanos, sabemos de que esto de vivir sin pecado no está hablando en ningún momento de una perfección absoluta, sabiendo y teniendo presente del remanente del pecado, pero sí habla de un progreso, de un proceso de santificación. Por eso son 7 días, un proceso, un avance. Sigamos avanzando, hermanos. Con esto, quisiera que me apoyen buscando Proverbios 27, versículo 6. Proverbios 27, versículo 6. Hermano Carlos, ¿me apoyas con el versículo? Proverbios 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Gracias, hermano. Este versículo nos hace pensar en lo siguiente. En la Biblia de las Américas dice, fieles son las heridas del amigo, fieles son las heridas del amigo. Permítame ponerlos en contexto. Cuando estaban en forma de esclavos y estaban conviviendo entre ellos, habíamos leído en los primeros 15 versículos algo en particular, y era que si el carnero no alcanzaba, o era para una persona de 3, una familia de 3, era mucho, entonces la instrucción era ¿cuál? ¿Qué tenía que hacer? Ir hacia donde su vecino, al más cercano. Y luego, conforme al comer de cada uno, entonces así hacían los grupos, porque se buscaba de que se vieran como hermanos, sentados en la misma mesa. Así las cosas, dice el texto, que tenía que ver cada uno cómo es el comer de cada uno. ¿Notan ustedes en el texto que dice que cómo es el comer de cada uno? Esto menciona, hermanos, el tipo de conocimiento que yo tengo de mi vecino. ¿Cómo es el comer de mi vecino? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿De qué necesita? ¿Qué es lo que requiere? Ese tipo de conocimiento y lazos familiares se armaban para que en la misma mesa pudieran comer. Ellos tenían la particularidad de que, como decía Charles Spurgeon, este tipo de providencia ocasionaba en medio de la esclavitud empatía entre ellos, porque son lo mismo, son esclavos y son empáticos. Permítame ponerles a ustedes un ejemplo. Si usted en el pasado ha tenido la fortuna de pasar por angustia, de no tener un trabajo y pasar el tiempo y no lo tiene y sufre, tiene su familia
y sufre usted porque no tiene su trabajo, luego lo obtiene y hay un hermano dentro de la iglesia que tiene la misma situación, ¿no es usted empático con su hermano? Lo es y lo anima. Y usted lo que le anima es confíe que el Señor le va a conceder lo que busca. Haga usted con diligencia toda la búsqueda para que el Señor conceda entonces la bendición en esa búsqueda. No es que se quede cruzado orando, sino que haga algo. Y el Señor le bendice su obrar. Pensemos entonces, hermanos, que ese tipo de comunión y ese tipo del conocer al hermano me hace entonces el deseo de que mi hermano sea entonces apreciado como un amigo. Volvemos al texto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Les hago una pregunta, hermanos. Pensemos que estamos en el momento en el que se da la instrucción. Estamos con el vecino. Conocemos los dos la instrucción de la levadura. Si yo, que estoy en la casa del anfitrión, de mi vecino, de mi amigo, y veo que hay levadura sabiendo la instrucción, ¿no le voy a decir yo que hay levadura para que él la elimine y la quite? Le voy a decir, porque si no, aquí lo que dice el texto es que será cortado. Cuando vemos que algún hermano con el que tenemos mucha afinidad y nos acercamos y tenemos constante cercanía y vemos que cae en pecado o que está constantemente cayendo en el mismo pecado, no lo vamos a llamar, no le vamos a llamarle la atención con afecto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Noten ustedes que dice fieles son las heridas del amigo. Esto, hermanos, hacía que ellos procuraran una supervivencia pactual. En el pacto estaba establecido que para no ser radicalmente quitados de la nación y de las bendiciones del pueblo, entonces tenían que comer sin levadura, y si estaban en la casa, el padre de familia con sus 10 hijos, digamos, él tenía que procurar que no hubiese nada de levadura en su casa. Y si está con su amigo, con su vecino, tenía que procurar que tampoco hubiese nada de levadura, para que los dos pudieran entonces convivir. Sigamos avanzando, hermanos. Les pido que por favor ubiquen el versículo 16. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. En este texto vamos a introducir un tema, y es la adoración y descanso en la gracia. La adoración y el descanso en la gracia. El texto menciona lo siguiente, y es bien importante que ustedes noten que dice, el primer día habrá santa convocación. Cuando el texto nos menciona una santa convocación, ¿a ustedes qué les recuerda? El día del reposo. ¿Cuándo es la santa convocación? Cuando nos reunimos todos. No es una santa convocación cada uno en su casa, es cuando estamos todos. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Al principio y al final, una santa convocación. ¿Y quién es el que está llamando a la santa convocación? Dios mismo es el que ordena y es el que llama a la santa convocación. Entonces, aquí lo que tenemos es que en esta santa convocación, en donde nosotros podemos estar con nuestros hermanos, es en ese momento cuando podemos establecer esos lazos familiares, pero no solamente en la primera y en la última convocación, sino que durante la semana nos ocupamos de dos cosas. La primera, revisamos en nuestras casas que no haya nada leudado. Y lo segundo, buscamos también que nuestro vecino, que nuestro hermano, tener el lazo familiar fraterno, para que después de haber establecido una base de fraternidad, de hermandad, de tal manera que el otro hermano sepa que a mí sí me interesa su situación, cómo se encuentra, estado de salud,
Y si yo le hago a este hermano con el que tenemos esa cercanía porque se ha buscado, porque se tiene la intención de buscarla, si yo le llamo la atención a este hermano, ¿no me atenderá? Seguro que sí me atiende. Y me atiende porque hay un historial de vida con él en donde ha visto que a mí me preocupa cómo están sus hijos, cómo está su esposa, cómo está su situación económica, cómo está toda su situación con él, su relación con Dios. Y si le llamase la atención por alguna situación de manera afectiva, como el versículo que leímos de Proverbios no lo menciona, va a recibir entonces esa reprensión. Sigamos adelante, hermanos. Los que tienen de pronto de manera virtual la confesión, si la tienen, a los que la tengan les pido que por favor ubiquen el capítulo 27. En el capítulo 27 quisiera leer para ustedes lo siguiente y ustedes puedan notar nuestra confesión, cómo ve que ha de ser la relación entre todos nosotros. Y esto es porque la buena relación entre todos nosotros hasta forjar lazos de amistad y familiares funciona como un cerco de protección, cuidándonos los unos a los otros. Pero si yo soy apático con el hermano y solamente es el saludo los domingos y nada más, y durante la semana no procuro nada más con ninguno, entonces cuando yo quiera llamarle la atención a algún hermano con el que no me hablo sino solamente los domingos, ¿será bien recibido? Ahí está la situación y vamos a leer entonces lo que dice nuestra confesión. Leo para ustedes, hermanos. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias. Debe extenderse, según Dios, dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor. Vean ustedes, hermanos, que primero habla de las familias, y esta, hermanos, es nuestra familia, y después de las otras iglesias. Primero acá y luego de las otras iglesias. Pero al principio dice el texto, en nuestra confesión, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales. Noten ustedes que estamos llamados para nuestro beneficio el tener ese tipo de compañerismo, ese tipo de amistad. Quisiera que siguiéramos avanzando, hermanos, y vámonos por favor para el versículo 19. No sin antes hacer una acotación. Les quiero pedir que por favor ubiquen Mateo 16, versículo 6, y notemos por qué la importancia de erradicar y que el Señor pide que se erradique la levadura primero en la casa. Hay que eliminarla primero en la casa, pero ¿por qué hay que eliminarla? Mateo 16, versículo 6. Mateo 16, versículo 6. Mi hermano Hugo, ¿me ayudas, por favor? Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Gracias, mi hermano. ¿La levadura de quiénes? Fariseos y saduceos. Los fariseos, el Señor les decía que ellos eran unos sepulcros blanqueados. ¿Recuerdan ustedes? Y esta es una particularidad de un sepulcro blanqueado, que por fuera se ven bien, pero por dentro están muertos. Solo tienen muerte por dentro. Esto es el cumplimiento de manera exterior de todo lo que el Señor nos ordena en las Escrituras. Me explico. Cuando venimos a la iglesia y chuleamos, altar familiar, chuleado. La lectura de la Escritura y el devocional, chuleado. Pero esto es algo muy frío. Más el resultado del venir a la iglesia
el resultado del altar familiar, el resultado de nuestra comunión con Dios va a redundar en el amor con los demás, porque por sus frutos los conoceréis, y en que los unos se aman con los otros, extendiendo cada uno así sus lazos familiares con los demás. En consecuencia, si reprendo al hermano, me va a atender, porque estoy extendiendo y estoy mostrando que tengo profundo interés en este hermano y en su situación, y me van a atender. Sigamos avanzando, hermanos. Quiero pedirles que por favor noten ustedes que en Mateo 16:6 nos habla de dos, de los fariseos y de los saduceos. La particularidad de los fariseos es su forma externa del cumplimiento, que les da entonces una justificación para poder caerle a los demás, como el que está cazando personas que están incumpliendo la ley, pero no hay ningún amor, ningún afecto para que ellos salgan adelante. Pero menciona otro tipo de levadura, a los saduceos. Les pido que por favor busquemos Hechos 23, versículo 8. Hechos 23, versículo 8. Hechos 23, versículo 8. Hermano Jason Oyola, ¿me ayudas por favor con Hechos 23, versículo 8? Noten ustedes que los saduceos, ellos dicen que no hay resurrección, que no hay espíritus. Cuando van ustedes o han tenido la oportunidad de hablar con alguien en sus trabajos, muy intelectual, ellos siempre tratan y hacen todo lo posible por quitar esa parte sobrenatural de la fe. ¿Me explico? Si hablamos del diluvio, ellos van a decir, no, el diluvio no pudo haber sido universal, y entonces empiezan a quitar todo lo sobrenatural de lo que nosotros creemos. Si nosotros les decimos a ellos, por ejemplo, después de esta vida, hay otra que es eterna, ellos van a decir, no, no puede ser. Nosotros lo que hacemos es que hay solamente una sola vida y hay que gozarla porque solamente hay una, y hasta canciones de eso hay. Solamente hay una sola vida, y empiezan a quitar lo sobrenatural de la misma fe. Y cuando empezamos a juntarnos con este tipo de personas así muy intelectuales, nos pide el Señor entonces que quitemos otro tipo de levadura que ya les quiero mostrar. Ayúdenme por favor, hermanos, con Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos 8, versículo 15. Mi hermano Francisco, ¿me ayudas por favor? Marcos capítulo 8, versículo 15. De la levadura de Herodes. Noten ustedes que menciona de la levadura de Herodes. Herodes tenía una particularidad, hermanos, y era que a él le gustaba encajar. Él quería encajar para mantener su posición ante los romanos. Y ese era su afán, el poder encajar. Y si para encajar hay que tener varios tipos de moralidad, él las puede tener. Así que buscaba lo que sea para poder encajar en estos grupos. Esa dificultad, hermanos, las vivimos todos en nuestros trabajos, en la universidad, en los colegios, cuando buscamos encajar con cada uno de estos grupos que se hacen ver como muy intelectuales. Y así empezamos nosotros entonces a despojar la fe de lo sobrenatural y empezar a decir de que la fe no es nada racional. Y entonces ya empieza a sonar para usted teorías más lógicas como la del Big Bang, ya empieza a sonar más lógico, porque se está apartando de la fe. Pero cuando usted se acerca a las Escrituras, se podrá hacer ustedes preguntas lógicas que en esos grupos donde se busca encajar no se harán nunca, de ir hacia atrás en la pregunta, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Si van al Big Bang, ¿quién puso los materiales para el Big Bang? Nada puede salir de la nada. Necesariamente van a tener que llegar a Dios, pero lo evitan porque no quieren llegar hasta allá. ¿Pero por qué lo evitan? Porque Dios,
coloca estas leyes en donde les dice el primer día de la semana hasta el último día de la semana deben de comer sin levadura, pidiéndole entonces a todos una vida santa. Y Él, si no se hace así, será entonces Él su juez. Y eso es lo que no les gusta. Sigamos, hermanos, con el versículo 19. Versículo 19 dice lo siguiente: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Natural o extranjero, será cortado de la congregación. De la congregación en ese momento entonces estaba una congregación mixta en 2 sentidos. Primero tenemos entonces judíos que vienen de la línea de Abraham, y segundo, vienen también extranjeros, pero hacen parte de la misma congregación. Y la ley está dada para todos, para el natural como para el extranjero. La tienen que cumplir, y si no, será cortado. En segundo sentido, hermanos, tenemos en Éxodo una comunidad mixta. ¿En qué sentido? En que hay algunos de los que están allí que, aunque colocaron la sangre en el dintel y físicamente, noten ustedes, físicamente colocaron la sangre, físicamente buscaron que no hubiera nada leudado en su casa, físicamente, pero ellos en su mente y en sus corazones siempre han sido esclavos. Y estos son los que salieron después de Egipto, sí, pero cayeron en el desierto. Así las cosas, hermanos. Esto nos muestra que lo mismo sucede muchas veces en las iglesias, y es que se tiene una comunidad mixta. Y ya había sido visto esto en las Escrituras cuando se compara la cizaña, sabiendo que es igual, se parece, hacen lo mismo, se comportan más o menos lo mismo, pero en su corazón son esclavos. Y esto poco a poco algún día se irán a manifestar con la queja, con la duda. Nada de lo que se hace en la iglesia les gusta. Si se hace un programa no participan porque no quieren participar, no les gusta nada. Tarde o temprano empiezan a manifestar qué es lo que hay en sus corazones. Sigamos, mis hermanos, con el último versículo para terminar. Vámonos por favor para el versículo 20 y concluimos con este versículo. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Repito, ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Vean ustedes que dice el texto: en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Esto nos muestra lo radical del mandato. No deben de comer pan con la levadura. Tienen que ser pan sin levadura. Esto nos remarca algo muy particular, y es que el texto nos dice que en todas vuestras habitaciones, en todas sus conversaciones, en todos sus pensamientos, en su casa, en su trabajo, en toda su manera de comportarse, ha de ser su comportamiento sin levadura. Y para terminar, hermanos, esto nos permite preguntarnos a nosotros mismos en esta reflexión que siempre debemos hacer antes de la Santa Cena: ¿cuál es el tipo de levadura que tenemos que quitar de nuestras almas y de nuestros corazones? Bien, hermanos, dejemos acá y hagamos una oración para cerrar. Padre eterno, agradecemos, Señor Santo, por este tiempo que nos has permitido en la reflexión de tu palabra. Permítenos, Señor, que no haya pecado oculto en nuestras almas. Permítenos, Señor, el que lo podamos ver, discernir y lo podamos eliminar y erradicar de nuestra vida. Ayúdanos, Señor Santo, para que en medio de ese peregrinaje en este mundo seamos fieles y leales a todo lo que tú, Señor, ordenas, sabiendo y teniendo siempre de presente de que tú, Señor, estás con nosotros y no nos dejarás caer. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.